¿Cuál es el auténtico potencial económico de Ucrania? ¿Te lo has preguntado? ¿Hasta qué punto este país puede recuperarse y llegar a convertirse en un actor clave de la cadena de producción de Europa? ¿Tiene esto sentido? ¿Puede Ucrania convertirse en un imán para la inversión internacional? Queridos amigos, amigas, teniendo en cuenta que la guerra continúa, estas preguntas podrían llegar a parecernos absurdas. Sin embargo, en este vídeo vais a ver que esto no es así. Pero, ¿queréis un ejemplo concreto de algo que ya está ocurriendo? Pues esta que veis en pantalla es la cotización de Astarta Holding en la bolsa de Varsovia. Con 220.000 hectáreas de terreno cultivado, es una de las compañías agrícolas más grandes de toda Ucrania. Como veis, su cotización ya ha recuperado el nivel inmediatamente anterior al comienzo de la invasión rusa. ¿Sorprendidos? Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Durante años, Ucrania ha sido un desastre económico. Tras la caída de la Unión Soviética, prácticamente todos los nuevos países que surgieron sufrieron mucho durante sus primeros años de vida. Recesión, hiperinflación, desempleo. El modelo soviético se desmoronó como un castillo de naipes. Pero de todas estas nuevas repúblicas, Ucrania fue una de las que peores resultados obtuvo. El desastre fue de tal magnitud que, tal y como podéis ver, según datos del Banco Mundial, en términos reales, su PIB per cápita seguía justo antes de la invasión rusa, todavía por debajo del que tenía cuando colapsó la Unión Soviética. Eso es lo que explica que en 2018 pudiéramos encontrar titulares como este. 16 de octubre de 2018. El FMI sitúa a Ucrania como el país más pobre de Europa. Incluso corrigiendo por la diferencia de precios, lo que se conoce como paridad de poder adquisitivo, el PIB per cápita de Ucrania está por debajo del de países como Vietnam, Paraguay, Sri Lanka, Gabón o Egipto. Es decir, hablamos esencialmente de un país muy pobre. La transición del modelo soviético al nuevo capitalismo de mercado fue un desastre. Y eso que Ucrania era un país relativamente industrializado. Sin embargo, las grandes empresas públicas o terminaron siendo ruinosas e incapaces de competir en el mercado global o acabaron en manos de grandes oligarcas tras unas privatizaciones un tanto opacas. En 1993, el país sufrió una hiperinflación del 10.000% y en los años posteriores nunca logró hacerse con la confianza de los inversores. Incluso países como Moldavia, Albania o Bielorrusia clasificaban mucho mejor. En cierta forma, esto tiene una explicación. No se trata ya de que el país tuviese más o menos problemas, sino que, para colmo, los nuevos magnates que se habían hecho con grandes activos, los famosos oligarcas, y que lógicamente tenían una gran influencia en Kiev, no tenían ninguna gana de que el mercado nacional se abriese a la competencia. Pese a todo, el país cobró cierto impulso gracias a la industria financiera y a la industria inmobiliaria. Pero llegó el 2008 y la gran crisis financiera internacional y todo se vino abajo. A partir de 2008, la economía ucraniana entró en una especie de parálisis estructural. Y luego, en 2014, llegó la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra en el Donbass. Y no solo eso, para colmo, en 2014, Rusia también puso fin a la venta a Ucrania de gas y petróleo barato. Las cosas iban de mal en peor. Ucrania parecía en aquel momento uno de los países menos idóneos para la inversión internacional. Y por supuesto, lo peor estaba aún por llegar. La invasión rusa, que se puso en marcha el 24 de febrero de 2022, ha provocado un terremoto económico. Millones de desplazados, una caída del PIB de más del 30%, infraestructuras destrozadas por doquier y decenas de poblaciones completamente arrasadas. Según algunas estimaciones, incluso si Ucrania logra restablecer sus tasas de crecimiento tras el fin de la guerra por encima del 3%, puede necesitar más de una década para recuperarse de todos los daños que la guerra está causando. Y eso sin tener en cuenta lo que pueda alargarse la guerra. Porque tened una cosa en cuenta, aunque la dirección del campo de batalla ha cambiado y ahora son los ucranianos los que atacan, los expertos ya nos lo están advirtiendo. Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dice que hay que prepararse para una larga guerra en Ucrania. Pero entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿dónde queda el potencial económico de Ucrania? ¿Realmente tiene sentido preocuparse de lo que pueda ocurrir en el futuro? Pues, queridos amigos, las grandes oportunidades y las recetas que transforman países suelen cocinarse a fuego lento. Y en Ucrania hay algunos síntomas de que las cosas en el futuro podrían mejorar. Atentos.
Desde que comenzó la guerra de Ucrania se ha hablado mucho de un posible plan Marshall para apoyar la reconstrucción del país una vez termine el conflicto. Sin embargo, más allá de la ayuda que pueda llegar del resto del mundo, lo cierto es que, pese a todo lo que hemos visto, Ucrania tiene algunos puntos fuertes. Empezando por ser un país de más de 30 millones de habitantes, con salarios ajustados y situado a las puertas del corazón de Europa. De hecho, esto es lo que decía el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2021. Ucrania ofrece un gran mercado de consumo, una fuerza de trabajo altamente educada y competitiva en costos, y abundantes recursos naturales. Además, Ucrania es una tierra terriblemente fértil y llana, lo que le brinda a la industria agroalimentaria grandes economías de escala y un enorme potencial. Ucrania tiene la capacidad de proporcionar alimentos para más de 500 millones de personas, y antes de la guerra, los proyectos para aumentar esta capacidad se sucedían uno detrás de otro. Sin ir más lejos, en la Bolsa de Varsovia vamos a poder encontrar numerosas empresas agroalimentarias como la que veíamos al principio de este vídeo. A medio plazo, este sector podría permitir una gran entrada de divisas. Pero por supuesto, la agricultura no es su único fuerte. También tiene una población razonablemente bien formada. Cuenta con grandes reservas potenciales de shale gas y muchísimos minerales, incluyendo hierro, titanio, mercurio, carbón y uranio. Además tiene una gran capacidad instalada de almacenamiento de gas, electricidad razonablemente barata gracias a sus plantas hídricas y nucleares, y posee una importante tradición industrial, especialmente en lo que se refiere a la industria del acero, donde es una de las mayores potencias mundiales, o la industria militar, algo que seguramente se había reforzado con el propio conflicto. De hecho, se estima que antes de comenzar la guerra con Rusia, cerca de 1 millón de ucranianos trabajaban para la industria militar. Esto incluye compañías como Yuzmas, un importante fabricante de cohetes y misiles balísticos, o Antonov, un destacado fabricante de aviones. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos de Ucrania, hablamos de un país pobre, pero con una base productiva bastante desarrollada, algo de tecnología, muchos profesionales especializados y, por tanto, con la capacidad potencial de escalar rápidamente. Concretamente, podemos destacar cuáles son los 6 principales problemas a los que se ha enfrentado y se enfrenta este país. Y sabéis que muchos de ellos, curiosamente, podrían estar mejorando durante la guerra. Ucrania, queridos amigos, tiene algunas características muy particulares que durante años han frenado su desarrollo. Ahora, sorprendentemente, la guerra podría estar facilitando que muchas de ellas mejoraran hasta dejar de ser un obstáculo. Por ejemplo, los grandes activos productivos del país han residido bien en manos del Estado, con una gestión bastante ruinosa, o bien en poder de grandes oligarcas rentistas con muchas sospechas de corrupción. De hecho, ha sido considerado tradicionalmente como uno de los países más corruptos y con la mayor economía sumergida de toda Europa. Para que os hagáis una idea, en 2014 se estimó que la economía en la sombra suponía al menos el 50% del total. Esto limitaba la capacidad de recaudación fiscal del gobierno y obligaba a tener tipos impositivos más altos. Pues bien, ahora todo esto podría estar empezando a cambiar. Por un lado, la guerra ha hecho que el gobierno necesite todos los recursos posibles para reconstruir el país. Eso podría incentivar la privatización de muchas de las grandes empresas públicas del país y la apertura de su mercado a la inversión internacional a gran escala. En esta línea, por ejemplo, el gobierno ucraniano ha anunciado la creación de un fondo de riqueza pública para gestionar los activos públicos de forma profesional y orientada al mercado. En segundo lugar, la guerra ha generado fuertes lazos de unión y sentimientos de responsabilidad entre los propios ucranianos. Y también ha terminado con gran parte del control de los oligarcas. El resultado es que ahora podemos encontrarnos con noticias como estas. El oligarca ucraniano más conocido, Ihor Kolomoisky, ha sido acusado oficialmente el 2 de septiembre por las autoridades ucranianas de fraude y malversación de fondos de empresas petroleras de su propiedad.
Una tercera cuestión es que la guerra también ha hecho que muchos servicios públicos tengan que gestionarse de forma completamente digital. Actualmente, muchos servicios públicos ya se canalizan a través del servicio DIA, que ya es utilizado por más de la mitad de la población adulta. La digitalización conlleva mucha más transparencia y menos corrupción. En cuarto lugar, aunque la guerra ha hecho que aún más ucranianos hayan abandonado el país para dirigirse a otros lugares de Europa, a medio plazo esto puede impulsar fuertemente las relaciones comerciales y la atracción de inversiones. Además, el propio conflicto ha desencadenado una enorme ola de simpatía general hacia este país. Lo ha puesto en el mapa. En quinto lugar, el gobierno necesita que, a pesar de que la guerra continúe, el país se vuelva a poner en marcha. Y no solo eso, digamos que ahora las prioridades han cambiado. A medio y largo plazo, Ucrania necesitará generar suficiente riqueza no solo para reconstruir el país, sino también para garantizar su seguridad. Es algo similar a lo que en su día ocurrió con Corea del Sur tras la guerra de Corea. Pues bien, de momento el gobierno, en colaboración con algunas instituciones internacionales, ya ha anunciado una reducción de impuestos directos. La idea es promover el crecimiento y hacer emerger la economía sumergida. Y en sexto lugar, es que hasta ahora el país había mantenido una permanente dicotomía entre abrazar definitivamente a Europa o seguir mirando a Rusia. Hoy esa encrucijada ha cambiado. El objetivo número uno de Kiev y de los propios ucranianos es convertirse en un miembro más de la Unión Europea, cueste lo que cueste. El caso es que, como veis, son muchas las cosas que están cambiando y abren la puerta a que Ucrania pueda llegar a convertirse en la nueva Polonia. Es decir, un centro industrial con costes competitivos para servir a la cadena de producción europea. Durante los últimos 30 años, el modelo polaco se ha basado en una fortísima entrada de inversión extranjera directa, especialmente de tipo Greenfield. Esto es, inversiones reales sobre el terreno. Fábricas, oficinas, maquinaria, tecnología. Pues bien, cuando termine la guerra, si todos estos cambios se llevan a cabo, Ucrania podría estar preparada para seguir esa misma estela. De hecho, podría ser el propio sustituto de Polonia en todas aquellas actividades que ya no son competitivas en un país donde el nivel de vida está creciendo muy rápido. Y si algo nos dice la historia, es que todos estos procesos de cambio son fuentes de enormes oportunidades. ¿Quién sabe? Puede que una vez que deje de copar las noticias militares, este país pase a tener mucha presencia en las hojas de color salmón. Desde luego, tal y como hemos visto, y pese a todo, Ucrania puede tener por delante la mejor oportunidad en décadas. Estaremos atentos. Eso sí, por supuesto, para que eso ocurra, hace falta que esta guerra termine lo antes posible. Esperemos que pronto todo el sufrimiento del pueblo ucraniano sea ya historia. Pero llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Crees que Ucrania puede protagonizar el siguiente milagro económico de Europa? ¿Piensas que las buenas relaciones que existen entre Kiev y Varsovia harán que los ucranianos apuesten por el modelo polaco? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte, así lo hubieras sabido. Un saludo y hasta la próxima.